Bueno, finalizados los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, ya se comienza a hablar del legado. Y varias voces recordaron que Educación Física quedó como un ramo optativo, con 2 horas semanales para tercero y cuarto medio. Y el propio ministro del Deporte, Jaime Pizarro, reveló que se debe capitalizar este legado. Claro, no quede ahí solamente como la bella postal, ¿no?, de los Juegos, en este caso para los escolares. Y ya hay conversaciones con el Mineduc para que se aumenten las horas de deporte para niños, niñas y adolescentes. Ese es un tremendo legado. ¿Será posible poder invertir y poder hacerlo crecer? Bueno, de eso queremos conversar, del impacto de los Panamericanos y Parapanamericanos en la educación, con nuestros invitados de esta tarde en Frecuencia Cardíaca, que están acá totalmente en vivo y en directo, en alma y en cuerpo. Fernando Conche de la Borda, él es profesor de Educación Física, el profe de Educación Física, ¡oh, temazo! Magíster en Educación en Salud y Bienestar Humano, me gusta eso, coordinador de vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias Médicas y docente de ESIADES. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Un gusto saludarte, Daniela, muchas gracias por la invitación. ¿Viste mi sesgo? No. Mi sesgo fue que me encanta que haya hecho un magíster en Educación en Salud, Bienestar Humano, y el profesor de Educación Física me dolió. Ya vamos a hablar de eso. Hablaremos. Y por supuesto, un gran panelista de nuestra radio, Hans Reinecke. Él es profesor también de Educación Física, magíster en Motricidad, diplomado en Gestión Deportiva, ex jefe de la carrera Entrenador Deportivo ESIADES y actual director de vinculación con el medio de FACIMED. Bienvenido, Hans, una vez más. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Daniela. Primera impresión. Ya vamos a hablar del tema de las horas de educación física en el colegio y finalmente también ese espíritu deportivo. Pero la gran impresión con todos los aspectos, incluso político, porque está todo vinculado, por supuesto, del orgullo hacia nuestro país, de ver también lo que algunos llaman mérito propio, porque la verdad, y bueno, el desempeño y la gestión, todo lo que quieran abordar son libres. Parto contigo, Fernando. Si yo lo resumo en una palabra, ganamos. Ah, mira, me gusta. Así de simple. Tener un evento de esta envergadura que implica movilizar no solo recursos, estamos hablando de recursos humanos, sino que también recursos monetarios, y transformar a un país en un hito en algún momento de su historia, es ganar. El desafío está en, y después de que ganamos, eso, ¿qué? Porque llegar al éxito, dicen que a veces no es tan costoso como sostenerse en el éxito. Exacto. Y aprender de los fracasos. Y yo creo que ahí está un poco el gran desafío. Hans. Mejor que las expectativas. El resultado fue mejor de las expectativas. Sí, había mucho ánimo, sobre todo en nuestra área, en los especialistas, los expertos de nuestra área, de que los Panamericanos significaran un salto en varios sentidos en el deporte nacional, pero el resultado fue mejor de lo esperado. La verdad es que lo que hizo Chile, el comité organizador, el IND, el Ministerio del Deporte, Harold May Nichols, Jaime Pizarro, etcétera, fue una performance espectacular. Ya la organización, la infraestructura. Y lo podemos sumar al gobierno regional. El gobierno regional, que también se sumó fue uno de los primeros que se sumó. Exactamente. Ya Claudio Rego con su equipo ahí, y Nicole Sáez. Eso mismo, nuestra Nicole Sáez. Claro, nuestra. Así que en términos deportivos, ya resultados también se esperaba una especie como de debacle respecto de Lima, tanto en los juegos convencionales como en los adaptados, y la verdad es que en los convencionales tuvimos ahí a una medalla del medallero de oro, y en total de medallas 20 medallas más, ya, y en los Panamericanos mucho mejor que en Lima. Ya no recuerdo la cifra exacta de oros, pero fue casi el doble el que obtuvimos acá, ya hay casi el triple en medallas totales. Y ya se ha comenzado a hablar sobre legado. Es interesante, nosotros ya tuvimos un primer seminario ya sobre legado, y es muy interesante, como planteaba Fernando, qué hacer después de este gran logro, después de esta gran performance como país, como organizadores de mega eventos deportivos. Así que ahí está el desafío. Yo creo que las universidades tenemos un rol que jugar. Sí. Esperamos que nos convoquen, ¿no es cierto?, desde el nivel central o desde el nivel local, alguna municipalidad, y si no, seguramente vamos a proactivamente hacer algo nosotros para tratar de aprovechar lo que se hizo en cuanto a nuevas metodologías de entrenamiento, nueva infraestructura para actividades de municipios, escuelas, jardines, etcétera. Así que muy, muy ilusionado
ilusionado con todo lo que viene. Buenísimo. 16 medallas de oro en los Panamericanos y en total 51 obtuvo nuestro país. Así que muy bien. Y en Lima me parece que eran 6 de oro. Sé que fue bastante más, pero no. Hay que sumar la de FIU. Hay que sumar la de FIU, claro. Pero tremenda estrella. FIU estuvo acá. Créeme que estuvo acá en la USACH. Créeme que ha sido un tremendo símbolo. Impresionante. Sí. Y vaya también un aplauso y felicitaciones al creador. Así es. Y ese también puede ser un legado, ojo. Pero por supuesto, puede sin ser duda. utilizado justamente para movilizar un poco a lo que es la comunidad. Yo, si recojo un poquito lo que Hans plantea, fíjate que los deportistas nos mostraron una faceta increíble en términos de lo que significa para ellos estar en su propio país compitiendo y participando y recibiendo el apoyo. En Chile es muy poca la gente que practica deporte y menos aún la gente que llega al alto rendimiento. Claro. El desafío entonces está puesto en cómo movilizamos al resto de la población, donde somos dentro de los 10 países en el mundo que más convoca público a ver deporte. Mira. Pero somos poco practicantes de la actividad física y el deporte. Curiosa ecuación. Vamos a hablar de la educación como uno también de los legados donde debería impactar finalmente lo que fueron estos Juegos Santiago 2023. En mayo, hagamos un poquito de contexto. En mayo del 19, no mucho tiempo atrás, el mismo Consejo Nacional de Educación eliminó la obligatoriedad de la educación física tercero y cuarto medio, ¿no? Y la dejó como asignatura electiva, compitiendo con religión, arte, música y otras. ¿Qué cambio se produjo entre el 2012 y el 2019 para que se dieran esas señales también tan opuestas sobre un mismo tema? Y sobre todo, luego vamos a ver lo que pasa ahora, pero en ese contexto de esos 7, 8 años, ¿qué pasa con la educación física? ¿Cuál es la mirada desde la educación y los propios establecimientos o las directrices? Sí, muy interesante tema, porque así como hablábamos de algunos ítems que nos dejaba, ya beneficios que nos dejaban los Juegos Panamericanos, este que mencionas tú, sobre la educación es un gran desafío, sin duda es un gran desafío, porque el diagnóstico está más o menos claro. Chile ya hace más de una década viene, ¿no es cierto?, disminuyendo el porcentaje de población activa físicamente, viene aumentando ya la cantidad también de sedentarismo, problemas de obesidad, de otras enfermedades crónicas. No ha cambiado mucho ese diagnóstico, ¿sí? Lo que ha pasado es que hemos perdido 10 años, 12 años, no sé, 15 años, ya en implementar estrategias que reviertan eso, ¿sí? Sin lugar a dudas, independiente de lo que se haga, tal vez, a lo mejor, dentro de la clase de educación física, que puede ser sin duda más didáctico, más intenso, etcétera, retomar la obligatoriedad de las 2 horas en enseñanza media es sin duda una estrategia que va en la dirección correcta. Claro. Sí, a nosotros nos parece, a todos los especialistas en el área, nos pareció un error ya de la administración del presidente Piñera, disminuir, quitar estas horas de la obligatoriedad y llevarlas a una elección, digamos, a electivo. Sí. Entonces a nosotros nos parece que es razonable, que es pertinente, la evidencia muestra un montón de beneficios, no solo motores, sino que también biológicos, cognitivos, social, salud mental, ya asociados a la práctica regular de ejercicio físico, actividad física, entrenamiento, deporte, etcétera. Entonces, sin duda que aumentar las horas de educación física va en el camino correcto. Ahora, no solo aumentar las horas de educación física, porque con la alusión que hacía, si tenemos más horas y seguimos haciendo lo mismo, no iríamos muy bien. Además de tener más horas, tendríamos que aumentar la intensidad para que sea un esfuerzo, tendríamos que parcializarla para que ojalá todos los días o varias veces a la semana se hiciera el esfuerzo, y didácticamente también asumir el desafío que a veces las clases no suelen ser lo entretenida, lo convocante, lo adherentes que debiera ser la práctica de actividad física. Quiero profundizar a propósito de mi sesgo, y que lo escuchaban otras personas, por supuesto, pero como un tono como de talla, pero algo de verdad siempre hay, ¿no? Cuando uno recuerda a veces, no sé, el test de Cooper u otros tantos, no sé, correr y todas esas cosas, como una pequeña tortura, saltar el caballete. Yo me pregunto, ¿pero para qué? Bueno, no sé, para arrancar algún día, ¿no? Saltar a algún lugar. Y otras cosas que uno dice que, bueno, estoy hablando por supuesto de mi tiempo, pero que uno dice que no es una forma agradable de conectarse con el cuerpo, con la energía, de activar la energía y provocar todas estas sustancias químicas maravillosas que nos permiten estar más saludables. Entonces, ahí quiero tomar lo que dice Hans, Fernando.
respecto a los desafíos que está en la educación en general, o sea, todas las asignaturas, materias, la concepción y también qué queremos aprender para este siglo XXI con el que estamos bastante atrasados, sobre todo nosotros como país. ¿Por qué no mirar más allá cuando se habla y la demanda de los jóvenes, lo que es educación de calidad? Y ahí están todas las asignaturas o un modelo o una forma de concebir. Y quiero detenerme, por supuesto, en la educación física. Te la dejé ahí. Grandota la reflexión, pero mira, hay algunas estrategias que creo yo que son interesantes, sobre todo para la gente que nos está escuchando. Primero, nos suena muy raro esto de que seamos un país tan sedentario, tan inactivo y que más encima nos den a elegir si nos movemos o no nos movemos. Claro. Eso ya sonó raro, y a todos los especialistas, si uno toma la documentación y se cuelga, por ejemplo, de UNESCO, que dice que el primer pilar de la educación del siglo XXI es el bienestar físico, emocional y social, y venimos nosotros y le decimos voluntario moverse en tercero y cuarto medio, sonó ya raro. Segundo, si ya los filósofos decían que el juego es la manera perfecta de formar al ciudadano más completo, pero el juego está desvalorizado. Uno dice, voy al colegio, ¿y qué hiciste en la clase? Jugar. Yo no estoy pagando para eso. Exactamente. Claro. Y por el otro extremo, que tiene que ver con el marketing, es decir, hoy día nos venden todas las empresas de turismo como la experiencia. Dicen, usted tiene que tener una buena experiencia. Yo le vendo experiencia. Hay diseñadores de experiencia, yo pololeé con uno. Y resulta que nuestra estadía en los colegios no es, parece, una experiencia de las mejores. Exacto. ¿Ya? Y ahí justamente la educación física, la actividad física, el deporte, es una herramienta de marketing demasiado potente como para dejarla pasar. Entonces tenemos que volver a tomar un equilibrio. Esto de irnos a los extremos, de decir el esfuerzo físico máximo por sí solo y sin sentido, porque hacíamos el test de Cooper sin sentido, nos poníamos a correr nomás. Pero al mismo tiempo el otro polo, tomen la pelota y jueguen nomás. O sea, jugar por jugar. Ahí están los dos extremos. Y ya sabemos, nuestra sociedad ya sabe que en los dos extremos no estamos. Y la incoherencia cuando tenemos claro el diagnóstico y no ejecutamos planes, estrategias o tácticas para revertirlas, y por otro lado siempre nos pillamos con el problema, incluso para hacer el diagnóstico de forma reactiva. Nunca estamos pensando, si hay algo. Esto obviamente responde a nuestra idiosincrasia, lo tenemos clarísimo. Justamente. Por esto todo espacio como Frecuencia Cardíaca, acá por Radio USACH, para poder debatir, para poder reflexionar sobre estos temas. Interesante eso de cómo se percibe desde una forma, desde como la filosofía, ¿no? Que pareciera ser solo mental, y así la concebimos nosotros de una forma que separamos, porque también los seres humanos solemos hacer eso. Cuando tú hablabas de este ejemplo del juego que daban las y los filósofos, muchos de ellos también dicen que sus grandes ideas, esos planteamientos de cómo han percibido la vida y que nos hacen sentido de manera universal y se convierten en clásico, todos lo han hecho caminando, no sentados, digamos, escribiendo. Después llegarán a esa instancia para volcarlo, plasmarlo, pero el pensamiento, la lucidez, la creación, bueno, la creatividad es en movimiento y requiere al menos caminar, que es uno de los principales ejercicios que tenemos los seres humanos. Ustedes desde acá, de la academia, también el contacto directo que tienen con las y los estudiantes, los jóvenes finalmente, ¿cómo también están perfilando la formación de profesores, ya no sé si es gimnasia, profesión de educación física, y por supuesto también el impulso con el sello USACH, pero sobre todo el tema de eso, de que sean innovadores? Hans. Sí, complementar lo que decías inicialmente, que hoy día hay una disciplina, ¿no es cierto?, dentro del mindfulness, ya, o presencia plena, que también estimula, ¿no es cierto?, durante la caminata, durante los ejercicios, el que tú te conectes con tu cuerpo, con el entorno, a través de técnicas de respiración. Entonces no estamos hablando solo de hace 3.000 años, exacto, ya, hace 2.000 años, 500 años antes de Cristo, pero son prácticas contemporáneas que recogen. Son prácticas contemporáneas que recogen y que se actualizan. Y pueden meditar caminando, pueden meditar haciendo tu trabajo cotidiano, conectándote con tu cuerpo. Entonces está parece ser muy tradicional, ¿no es cierto?, pero es muy actual, sí. ¿Ya?
Afortunadamente tuve la posibilidad hace 2 semanas de visitar 2 universidades en España. Ya voy a tu pregunta, pero quiero hacer un contexto. Estoy muy interesada. Estuve en la Universidad de Barcelona, en el INEF, en el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, y también estuve en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la ciudad de Toledo, ahí Toledo es precioso. cerquita de Madrid. Ya. Y los propósitos eran poder establecer alianzas, convenios para desarrollar cursos, diplomados, educación continua, dobles titulaciones, etcétera. Pero también, como se trataba de facultades de educación física o de institutos de educación física, observé clases, tuve reuniones con profesores, etcétera. Y ellos reforzaban lo que nosotros ya sabemos, ¿no es cierto?, que es muy importante innovar en las metodologías, ya no hacer la típica clase tradicional, ¿cierto?, de que el profesor hace, los alumnos imitan, sino que plantearles desafíos, por ejemplo, a los estudiantes y que ellos los resuelvan. Y pueden ir con un móvil, con un celular, ¿no es cierto?, pueden ir con una notita. Matando Pokémones. Claro, no los mata, los recoge. Cumpliendo con pruebas, ya eso le llaman ellos gamificación. Claro. Ya que es como volver game, ¿no es cierto?, el desafío, si es deporte, si es acondicionamiento físico, etcétera. Mucha gamificación, mucha aula invertida, mucha resolución de problemas, mucho desafío. ¿Qué significa aula invertida? Que el contenido que tú vas a tratar en la sesión, se lo dices anticipadamente a tu curso. Ellos preparan, por ejemplo, si tú vas a tratar básquetbol, tú le das la tarea, la noción, le das alguna bibliografía, ellos buscan qué es el básquet, el deporte colectivo, de colaboración oposición, en que se invade el campo, se juega con una pelota, etcétera, etcétera, y llegan ya a tu primera clase con información, con conocimiento previo. Entonces la clase se vuelve un taller. Tú practicas más que lo que hablas y explicas. Ya eso se le denomina aula invertida. Entonces todas las metodologías activas, todas las metodologías contemporáneas son una de las soluciones para eso que decías tú, cómo podemos innovar, cómo podemos dejar de torturar, ¿no es cierto?, a los niños corriendo alrededor de la cancha, haciendo trabajos extenuantes. Por cierto que hay que mantener cierta intensidad, cierta duración, cierta frecuencia, eso está y si escrito. Es pública, mejor. Claro, pero el profesor debe estar al servicio del aprendizaje, el profesor tiene que utilizar metodología activa, y lo otro es que también le tiene que consultar. Eso. Allá en España me decían los profesores que tienen un currículum, por supuesto, tienen un programa de clase, pero ellos iban donde sus estudiantes y les decían, mira, esto es lo que vamos a tratar durante el semestre, ¿qué creen ustedes que les gustaría? Deportes urbanos. Es participativo. Skate. Slackline. Incorporémoslo. Los profesores no tenían ningún problema en un momento de la clase, ¿no es cierto? Saquen sus skate, entonces necesito que me muestren. Y todos los alumnos arriba del skate patinando, que es algo, los lograbas tener en movimiento 20, 25 minutos. Eso quería como destacar. Y lo segundo que dices tú, sí, en la Escuela de Ciencias de la Actividad Física, el Deporte y la Salud, tenemos la carrera Pedagogía en Educación Física, dirigida por el profesor Alonso Peña y coordinada por la profesora Carolina Verdejo, en que ellos le han dado un sello, ¿no es cierto?, a la carrera de mucha riqueza didáctica, ya de mucha riqueza pedagógica, de mucha inclusión, de mucha variabilidad también en los instrumentos de evaluación. Hace una labor muy bonita ahí, y eso yo diría que está a la vanguardia. Ya no pueden existir, ya no pueden sostenerse carreras de educación física que sean muy tradicionales, apegadas un poco a lo mismo. Hoy día la riqueza pedagógica, didáctica, evaluativa es básica, y afortunadamente la USACH, con el equipo que hay, ha logrado, tiene muy buenas admisiones, tiene muy buenos resultados, muy buenas titulaciones, así que afortunadamente estamos en la línea de lo que tú señalabas de cómo nos sumamos a esta innovación. 5 de la tarde, 32 minutos, continuamos en esta frecuencia cardíaca hablando sobre el impacto de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en la educación y todos los desafíos que conlleva, por supuesto, cuando los jóvenes, niños, adolescentes y toda la comunidad ha visto los beneficios que produce también en el colectivo, desde lo individual y lo colectivo, el deporte y la actividad física. Y estamos conversando con Hans Reinecke y Fernando Concha Laborde al respecto. En la primera parte estuvimos hablando de
justamente el legado en términos generales de estos Juegos Santiago 2023 y luego también los desafíos que se vienen en relación a la formación de profesores de educación física y con el sello también propio de la USACH. Fernando, fuera de micrófono, yo te preguntaba en torno a la diferencia de hablar de educación física y gimnasia, como era en mi época, haciendo la homología con clases de castellano o de lenguaje. Hablemos lo que implica, no importa, no vamos a hacer etimología, aunque estábamos ahí curioseando en Google, pero finalmente que es una mirada distinta. Sí, claro, es una mirada mucho más integral y de hecho pasamos de gimnasia a educación física y hoy día educación física y salud, ¿sí? Esa transición lo que va haciendo es abrazar un poco más el concepto de la integralidad y del rol que cumple la educación física en este proceso formativo. Claro. Ahora, sumándome un poco a este relato anterior de ese desafío de que en algún minuto realicemos aula invertida, mejoremos nuestras didácticas, incorporemos metodologías más lúdicas, tiene que ver justamente con la base. El niño va a ser capaz de elegir y optar por educación física si le toma el gusto. Exacto. Si es placentero. Entonces, si en los primeros años nuestra labor docente no es robusta en cautivar a la población, se hace muy difícil. Esto es como el árbol. Si el árbol crece, ¿Enseñar una experiencia entonces? Enseñar y que participen de experiencias que sean muy atractivas, muy dinámicas, que los involucren, que les generen placer y que además tenga el apoyo, y aquí me sumo a la familia, que tenga el apoyo de la familia. Sí. ¿Ya? Si uno mira el currículum, dice educación física y salud para subir la nota. No tiene peso académico. ¿Ya? Es la asignatura que más... asegurado. Es la asignatura que más se reemplaza, es la asignatura que más justificativos tiene para no realizar, cierto. De manera que no tiene peso académico. Entonces, nosotros necesitamos también el apoyo de la familia, de decir, oye, cuán importante es que mi hijo y mi hija participe y realice la clase de educación física y salud. ¿Cuál sería el ideal? Ojalá lleguemos al consenso que toda la evidencia científica dice que es 1 hora todos los días. ¿Ya? Claro. 5 a la semana. 1 hora todos los días, sí. Y que el fin de semana la familia tribute a esa hora. Claro, yo estoy pensando en lo que necesita un ser humano, sobre todo, bueno, pensando en la etapa formativa escolar, obviamente son distintos años, son 13, pero pensemos un promedio de ese grupo etario y luego vamos a hablar también un poco de los adultos, no los dejemos fuera, pero pensemos en niños, niñas y adolescentes. Incluso ¿es lo justo o es el ideal? Estoy hablando del ideal, no de lo justo mínimo necesario. La recomendación internacional son 60 minutos de actividad física moderada, vigorosa, o sea que nos demande un esfuerzo físico relativamente significativo todos los días. Perfecto. ¿Se puede parcializar? Sí. Ya. Entonces el colegio podría contribuir, por ejemplo, con 45 minutos todos los días y en el hogar los otros 15 minutos. Claro, tampoco 1 minuto, no, tampoco. No. Tienen que haber rangos sí, por supuesto. Ahora complementando lo que señala Fernando, y en una perspectiva optimista, viendo el vaso medio lleno, claro. Afortunadamente, ya no solo los colegios particulares pagados han enfatizado el crecimiento, el desarrollo de proyectos deportivos, de proyectos de actividad física, porque sabemos que los colegios particulares pagados son el 9% de la oferta, ¿cierto?, de la matrícula, y sí tienen 4, 5, 6 horas de educación física, de deporte a la semana fija, más lo del fin de semana. Pueden llegar a completar 8, 10, ¿ya? Y además son sectores, son comunidades que también en las tardes van a clubes, familiarmente también tienen salidas deportivas, etcétera, etcétera. Pero afortunadamente lo que quiero destacar es que también redes de colegios particulares subvencionadas, y ojo, municipalidades, alcaldes que son sostenedores de los colegios municipales y ahora con los servicios locales de educación pública, ya también están desarrollando. Si uno mira, por ejemplo, lo que se ha hecho en Peñalolén, es súper interesante porque hay una red de colegios públicos que se articula con los particulares y con los subvencionados, ¿no es cierto? Y compiten varias veces por semana en los distintos deportes más tradicionales, voleibol, fútbol femenino, etcétera, etcétera. Ese ejemplo de Peñalolén lo ha seguido La Pintana, lo ha seguido Renca,
hace un par de semanas estuvimos con el alcalde Claudio Castro de Renca y un poquito antes con la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, y nos han mostrado en reuniones con sus encargados de deporte el deseo de seguir fortaleciendo ya estas alianzas, colegios particulares pagados con colegios subvencionados y colegios municipales. ¿Te fijas? Entonces eso es súper interesante porque se crea un círculo municipales virtuoso. Desmunicipalizados, pero bueno, exacto, es otro tema. Exacto, ya se crea un círculo virtuoso, sí. ya y sin apuntar todavía al beneficio social, a la democratización, a la etcétera, etcétera, sino que solo viéndolo desde el punto de vista motriz, biológico, deportivo, ya es fantástico que estos colegios se atrevan y coloquen al deporte en el centro de su proyecto, así como hay algunos colegios, por ejemplo, confesionales, que colocan la formación religiosa y tienen hitos durante todo el año, y van a misiones, etcétera. Hay varios ejemplos ya en varios municipios de la región metropolitana, que es lo que yo más conozco. No conozco tanto hacia el norte o hacia el sur ejemplos de esto, pero sí yo te podría mencionar Renca, Quinta Normal, Peñalolén, ya La Reina también está haciendo un trabajo ahí con la Corporación de Deportes que dirige Juvenal Olmos y con un equipo ahí de trabajo. Entonces también se está logrando tener más estímulos a la semana, más actividad deportiva y más cantidad de horas de educación física también en su ¿Qué incidencia, colegio? Gracias Hans, tiene la ley del deporte en lo curricular o en los programas de estudio, los distintos niveles de los colegios? Yo creo que es un facilitador, ¿ya?, para la promoción de la organización, sobre todo en las comunidades escolares. Permite que las comunidades se fortalezcan. Y al mismo tiempo le da una oportunidad a ver al Estado como un aliado. Ya, claro. ¿Te fijas? Entonces, el poder optar a proyectos con financiamiento del Ministerio del Deporte, del Instituto Nacional del Deporte, con Fondeporte, que es donde están ahí los recursos, potencia las organizaciones. Entonces, la formación de clubes deportivos escolares, los torneos interescolares, como mencionaba Hans, son todas instancias que potencian y fortalecen. Ahora, cuando uno ve el vaso medio lleno, a veces se tienta, porque se queda como, oh, qué buena esta experiencia, pero a donde tenemos que empujar con más fuerza aún, y por eso que es importante esta señal que nos da el ministro del Deporte, decir, queremos mirar este tema de la hora de educación física que tiene que volver a ser obligatoria, y tenemos que instalar condiciones que son estructurales para todo Chile. Chile es un país que tiene condiciones excepcionales, somos uno de los países más extensos en territorio en el mundo, con 5 zonas geográficas muy distintas. Por lo tanto, tenemos que también considerar a la gente que está en el extremo sur, que tiene, como dice uno, a veces viaja en bote 1 hora y media para llegar a su colegio, ya otros caminan 3 horas, versus los que están en la zona más desértica del mundo. ¿Cómo llegamos a toda esta comunidad escolar que necesita efectivamente algo que me llamó la atención que tú comentaste? ¿Qué cosa? El movimiento. Y uno dice, pero ¿por qué lo necesitamos? Es que estamos diseñados para movernos. Exacto. Pero sin embargo, una de las primeras cosas que aprendemos a nivel escolar es sentarnos y quedarnos en silencio. Entonces, fíjate. ¿Sabes lo que dicen los yogis? Vamos como en el que revés. La silla fue obviamente es una metáfora, pero que la silla es un invento del diablo. Corta el cuerpo, claro. Y es terrible. Ahora, hubo gente que se dedicó a crear la silla justamente para que el ser humano descansara. Y ahora tenemos que ponernos de pie porque estamos cansados de estar sentados. Sí, nos fuimos para el extremo, para variar. Por último, cuando son las 5 de la tarde con 41 minutos, pensando también en lo más amplio de estos Juegos Santiago 2023, ¿creen que también, junto con esta posibilidad y esta oportunidad de hacer las modificaciones necesarias en la educación respecto a la educación física propiamente tal, hay también más entusiasmo en los jóvenes, sobre todo en los más jóvenes, al advertir la relevancia también de poder visibilizar disciplinas que comúnmente no tienen la misma cobertura ni vitrina que tienen deportes obviamente como el fútbol y el tenis, y ahí pensar también si se amplía la gama de disciplinas que puedan concitar interés. Sí, de todas maneras, los Juegos Panamericanos y Panamericanos fueron un ejemplo de eso, porque tuvieron mucha cobertura mediática, o sea, los canales tuvieron audiencia para poder transmitir horas y horas, o sea, había gente con el televisor prendido, disponible ahí a consumir bochas, hockey sobre césped, como tú dices, disciplinas no tradicionales. Y la asistencia también a los estadios, ver el fervor, la motivación de los niños, FIU incluido, ya era increíble. A mí me tocó, afortunadamente tengo una mujer
mi casa, que es deportista, pertenece al staff de la Federación de Hockey sobre Césped, me tocó acompañarla, ¿ya? Y era increíble la idolatría a las jugadoras, cómo se acercaban, les pedían autógrafos. El equipo de varones disputó la final con Argentina, ya obtuvo medalla de plata finalmente. Entonces hay que aprovechar ese impulso. De hecho, nosotros estamos con nuestro decano, Alejandro Guajardo Córdoba. Queremos invitar al rector de nuestra universidad y al ministro Jaime Pizarro a firmar una alianza para poder apoyar la idea que él lanzó. Esto es una premisa, te estoy dando una premisa. Rector, escúchenos. ¿Sí? Esto se queda grabado. Saliendo de la oficina. Claro, nosotros pensamos con el decano que no es una mera declaración lo que hizo el ministro Pizarro, sino que es una idea fuerza que puede movilizar muchas voluntades, muchas instituciones públicas y privadas, y nosotros, como tú sabes, como USACH, queremos predicar con el ejemplo, nosotros formamos para transformar, tú bien lo sabes. Sí, entonces lema. Queremos tomar las palabras del ministro, ya, y jugarnos por una amplia alianza, por invitar, por concitar, convocar primero a toda nuestra comunidad a que apoyemos la idea del ministro, a que firmemos un compromiso, vayamos al ministerio, que hagamos todo lo posible. Y pausas activas para todos los funcionarios. Pausa activa, Eso. Hablamos con el gobernador, hablemos con los rectores de colegio, con el resto de las universidades y apoyémosle, porque esta es una idea país, o sea, esto nos puede convocar, nos puede ayudar, como decían ahí también en torno a los panamericanos, a unirnos en torno a una meta colectiva común. Entonces nosotros estamos por apoyar y por llevar la idea del ministro a los niveles ya más concretos, más operativos posibles. Me encanta tu espíritu, ojalá se haga cuerpo para que aumente nuestra frecuencia cardíaca. Muchísimas gracias, Hans Reinecke y Fernando Concha Laborde, por habernos acompañado esta tarde en este programa de la radio USACH, que es la radio que marca la diferencia. Un abrazo grande, Gracias, que tengan a ti. lindo Muchas fin de gracias a semana, ustedes. porque para mí ya es viernes.